Bueno, un saludo cordial a todos los estudiantes. Vamos a dar continuidad al curso que estábamos viendo relacionado con las principales variables de macroeconomía. En esta oportunidad vamos a calcular el Producto Interno Bruto por el método más sencillo de todos cuantos hay. Es un método muy básico. Entonces, ¿cómo vamos a llevar a cabo esto? Primero tenemos que comprender que vamos a emplear la fórmula básica para calcular el Producto Interno Bruto, que como habíamos visto es un indicador que nos muestra el crecimiento de la producción de un país, el crecimiento de la economía de un país. Antes de poderlo calcular, es importante que ustedes sepan que el Producto Interno Bruto se contabiliza generalmente cada año, aunque es también atinado y muy acertado que las autoridades gubernamentales y los especialistas puedan ir generando cálculos del Producto Interno Bruto de manera semestral o de manera trimestral para poder evaluar el desempeño de la economía de un país a lo largo de una gestión. Entonces, habíamos dicho que el Producto Interno Bruto, en su expresión más simple, es igual al consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones, y a todo esto debemos restarle las importaciones. Vayamos viendo primero qué significa cada una de estas variables. Acá nos dice que C representa el consumo. El consumo se refiere a todos los bienes destinados al consumo final al interior de la economía, al interior del país. Entonces estaríamos hablando de los bienes que consumen las familias, las empresas, básicamente que tienen que ver, por ejemplo, con productos alimenticios, tienen que ver con productos de salud, tienen que ver también con el pago a servicios. Por ejemplo, servicios tales como la telefonía, el internet, gastos en educación y otros. Es decir, todo lo que nosotros consumimos va directamente a esta variable, a la variable consumo. Posteriormente tenemos la variable inversión, que se refiere básicamente a los inversionistas tanto locales o nacionales como internacionales. Por poner un ejemplo, acá en Potosí, por ejemplo, nosotros tenemos inversionistas que son tanto nacionales como internacionales. Hay empresas mineras que trabajan con capitales internacionales y también hay comercializadoras de mineral potosinas que trabajan con capital interno, con capital propio. Entonces, todo esto va sumado a la inversión. Cabe recalcar que la inversión no solamente existe en el rubro de la minería. Hay bastantes sectores dentro de la economía, como podría ser, por ejemplo, telecomunicaciones, inversión en turismo, inversión en educación, inversión en el sector de servicios, y en realidad los sectores son muy diversos, son muy amplios, y pues todo esto ya es una tarea bastante ampulosa de investigar. En ese tipo de ejercicios no les vamos a presionar a ustedes a que averigüen todo eso, sino ya les vamos a dar esta información a manera de datos. Las exportaciones es básicamente lo que un país le vende a otro o al resto del mundo, si ustedes quieren. Por ejemplo, en el caso boliviano, nosotros exportamos hidrocarburos, nosotros exportamos minerales, nosotros exportamos textiles, nosotros exportamos algunos bienes, eh, bueno, en realidad algunos bienes que tienen que ver también con los servicios y que tienen que ver también con el tema de la alimentación y con textiles. Entonces, eso es lo que nosotros exportamos. Hay que hacer una suma de todos esos sectores y poner en la parte de las exportaciones. Por el contrario, las importaciones se refieren a todos aquellos bienes que el país demanda del exterior. Por ejemplo, los celulares que nosotros utilizamos se fabrican en Corea, se fabrican en China, los televisores, la tecnología que utilizamos, la ropa que vestimos, inclusive el entretenimiento que consumimos suele ser extranjero. Nosotros pagamos por todo ello, estamos importando todos esos bienes. Inclusive también podríamos incluir acá los alimentos. Muchos alimentos que consumimos proceden de Chile, proceden de Argentina, proceden de Brasil. Entonces todo ello viene a la parte de las importaciones. Entonces, ¿cómo procedemos para hacer el cálculo del Producto Interno Bruto? Para poder hacer este cálculo,
Lo que nosotros vamos a hacer es proceder a elaborar un pequeño ejercicio muy simple donde vamos a explicar cómo funciona esta formulita, que es en realidad bastante básica. Vayamos viendo. Este es el ejercicio de aplicación. Nos dice que un país, que puede ser Bolivia, puede ser Perú, puede ser Taiwán, o bueno, perdón, puede ser cualquier país que a ustedes se les ocurra. Taiwán, ese es un chiste. Veamos. Tenemos los siguientes datos referidos al consumo. Y en este caso vamos a dividir al consumo, o bueno, el ejercicio divide al consumo en dos sectores. Por una parte tenemos empresas privadas y por otra parte tenemos familias. Nos dice que las empresas privadas consumen un total de 180 millones de moneda nacional. Moneda nacional significa cualquier unidad monetaria que ustedes quieran. Pueden ser yenes, pueden ser bolivianos, pueden ser dólares. En este caso no nos está especificando el ejercicio en qué país estamos. Entonces solamente asumimos que son unidades monetarias. Quiere decir entonces que todas las empresas privadas a lo largo de un año han consumido o han gastado en consumo la suma de 180 millones de unidades monetarias. Las familias han consumido a lo largo de la misma gestión, que puede ser un año cualquiera, 60 millones de unidades monetarias. Esto es lo que habría dentro de la variable consumo. Por supuesto que en otros ejercicios, en otros estudios, ustedes pueden encontrar más sectores, ¿no? Estamos nosotros tratando de resumir a dos sectores pequeños, pero podría darse el caso, por ejemplo, que haya consumo en salud, consumo en educación, consumo en turismo y consumo en servicios básicos y demás cuestiones que son obviamente más desglosadas. Lo que estamos haciendo acá es un resumen, es un modelo muy resumido, muy pequeñito, pero obviamente la tratativa es la misma, no hay mucha diferencia con ello. Asimismo, decimos que el gobierno distribuye el gasto público de la siguiente manera. Cabe recalcar acá, ¿qué será el gasto público? Cuando nosotros hablamos de gasto público, lo que estamos haciendo es hablar de los gastos que el gobierno efectúa dentro de la población. Por ejemplo, si el gobierno da un bono, ese bono suma al gasto público. En nuestro país, por ejemplo, tenemos el bono Juan Azurduy de Padilla, tenemos el bono Juancito Pinto, hay bonos destinados a las personas que son parte de la tercera edad, hay bonos para estudiantes y bueno, hay diversos tipos de bonos. Inclusive ahora por la temática del COVID se han implementado nuevos bonos. Entonces, cada vez que nosotros escuchemos hablar en televisión acerca de bonos, significa que estamos hablando del gasto público. Y generalmente esto se hace a sectores que son vulnerables dentro de la población. En el ejercicio que estamos contemplando nos dice que hay dos bonos en esta economía. El primer bono está destinado a personas mayores de 65 años y este bono equivale a la suma de 50 millones de unidades monetarias. Asimismo, se da un segundo bono a las personas que tienen capacidades diferentes y esto suma 12 millones de unidades monetarias. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Las exportaciones. Nos habla de las exportaciones. En este caso, estamos exportando solo minerales y textiles. Obviamente, en un caso más real, no solamente hay dos tipos de bienes, ¿no? Pueden haber muchos más, por ejemplo, hidrocarburos, por ejemplo, servicios turísticos, por ejemplo, manufactura, industria y demás sectores que en este caso no los estamos considerando para no hacer un ejercicio demasiado farragoso, demasiado amplio. De todas maneras, no importa la amplitud, la mecánica de trabajo siempre resulta ser muy similar. Pero tenemos dos sectores. Nos dice que hemos exportado minerales por un total de 500 millones de unidades monetarias y que hemos exportado textiles por un total de 120 millones de unidades monetarias. La inversión pasa un poco lo mismo. Con la inversión tenemos inversión exterior, es decir, son empresas internacionales que están invirtiendo en el país y esto sumaría un total de 200 millones de unidades monetarias. Y también tendríamos inversión internacional,
que suma un total de 300 millones de unidades monetarias. Además nos da como dato que las importaciones, o sea, lo que este país consume del resto del mundo, suma 400 millones en moneda nacional. Ya con todos estos datos, nosotros podemos empezar a calcular nuestro Producto Interno Bruto. Cabe recalcar, alumnos, que estos sectores que están acá no son todos los existentes. Las economías son muy amplias, hay una diversidad muy grande de sectores que cada vez crece más, hay microempresas, hay sector servicios, educación, salud, turismo y muchos otros sectores más que no estamos incluyendo porque no queremos que el ejercicio sea muy ampuloso. Es un ejercicio inicial el que estamos viendo. Veamos cómo se hace. El paso número uno es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es calcular los totales del consumo, del gasto, de la inversión y de las exportaciones. Entonces, para este caso, lo que yo he hecho es una pequeña tabla donde estoy poniendo las variables, es decir, consumo, gasto, inversión y exportación, y aparte los totales. ¿Qué son los totales? Solamente son las sumas. Entonces, me voy a consumo y veo que consumo tengo 180 millones y 60 millones. Entonces, 180 más 60 son 240 millones que tengo en consumo. Y lo pongo acá, 240 millones. Posteriormente, el gasto público, reviso mis datos y veo que mi gasto público son 50 millones más 12 millones, hace un total de 62 millones. 62 millones acá. Hago lo propio para la inversión y para la exportación. En inversión tuviera 620 millones, o perdón, en exportación tuviera 620 millones y en inversión tendría 500 millones respectivamente. Entonces acá está, inversión 500 millones, exportación 620 millones. Ya tengo todos los totales de las cuatro variables principales que debo sumar para el cálculo del Producto Interno Bruto. Ahora lo único que debo hacer es elaborar la sumatoria del consumo más la inversión más el gasto público y más las exportaciones, es decir, sumar los totales. Eso es 240 millones más 62 millones más 500 millones y más 620 millones. El tercer paso que debo hacer, recuerden bien que la fórmula me está diciendo que al último debo restarle las importaciones. Entonces, a este resultado le voy a restar las importaciones. Entonces, agarro el resultado que tengo procedente de esta fórmula, que es 1.422 millones, y le resto las importaciones, que el ejercicio me da como dato, que las importaciones suman un total de 400 millones de dólares, o bueno, de unidades monetarias. Entonces simplemente procedo a hacer la resta. 1.422 millones menos 400 millones es 1.022 millones. Lo que me está diciendo que esta economía en un año ha producido un total de 1.022 millones. ¿Qué me está diciendo esto? Estos 1.022 millones se refieren a bienes de consumo final, ya que el Producto Interno Bruto no considera productos o bienes intermedios, como habíamos visto en la clase de tipos de bienes, ustedes recordarán. Como tarea para la clase de ahora, lo que ustedes deben de averiguar es cuál es el Producto Interno Bruto de Bolivia durante los años 2018, 2019 y el primer semestre del 2020. Entonces esto lo van a subir a la plataforma a manera de cuestionario, va a estar elaborada ahí la pregunta y espero que se haya comprendido. Como han podido ver es bastante sencillo, no reviste mayor dificultad.